Desde un punto de vista cerebral, lo que sabemos es que existen estas redes de alto orden que tienen que ver con la capacidad que nosotros tenemos para imaginar, que vienen a hiperconectarse con el resto del cerebro. Entonces, como esta hiperconexión genera una cierta fluidez, un estado caótico, entrópico, impredecible en el cerebro, que permite la asociación probablemente de distintos pensamientos que tienen un valor creativo. Esa es una línea de investigación. La otra línea de investigación que es bastante relevante mencionar es la idea potencialmente de la neuroplasticidad. Los psicodélicos son, dentro de las drogas en general, agentes hiperneuroplásticos. Generan una capacidad de transformación en el cerebro a largo plazo que es bastante increíble. Estas son avenidas de desarrollo bastante nuevas en la investigación con psicodélicos, pero los resultados son bastante consistentes. Hola, estás escuchando un nuevo episodio de Las Drogas Como Son, el podcast de Proyecto Soma, un espacio para entrevistar a personas con formas particulares de entender el mundo de las drogas y las políticas de drogas. Recuerda que cada semana compartimos en nuestras redes sociales Proyecto-Soma distinta información sobre el complejo mundo de las drogas y actualizaciones de nuestros servicios de reducción de riesgos y gestión del placer. Mi nombre es Esteban Acuña y soy cofundador de Proyecto Soma. Esta segunda temporada vamos a hablar de los psicodélicos, pero particularmente en cómo las sustancias como la ayahuasca, la psilocibina, la ketamina, el LSD, el peyote, el San Pedro y el MDMA permiten hoy ampliar el debate sobre temas como las adicciones, la muerte, la depresión, la productividad y la creatividad, la espiritualidad y el placer. Hoy hablaremos del LSD, o dietilamida del ácido lisérgico, un compuesto químico derivado de la ergotamina, un alcaloide que se encuentra en un hongo que crece en un trigo llamado centeno. Su estructura molecular interactúa con el sistema serotoninérgico del cerebro, alterando la percepción, la cognición y la conciencia. Pero en realidad, el LSD es conocido popularmente por su forma, un cuadradito de cartón que se lleva a la lengua. Y también por la forma en que fue descubierto en los años 30. Un científico, Albert Hofmann, lo prueba por accidente en el laboratorio y luego experimenta sus efectos psicodélicos montado en una bicicleta. Desde entonces, la influencia del LSD ha atravesado la ciencia, la contracultura y especialmente el arte. En los últimos 60 años, artistas y músicos han explorado estas sustancias en busca de nuevas formas de expresión y los científicos han reaccionado a estas experiencias. En los años 50 y 60, por ejemplo, estudios con LSD sugirieron que podían facilitar la resolución creativa de problemas. Con la guerra contra las drogas, en los 70, la investigación fue prohibida, pero décadas después, la ciencia ha retomado su curso. En la actualidad, estudios recientes en personas con depresión han mostrado que no solo el LSD, sino sustancias como la psilocibina de los hongos alucinógenos y el DMT de la ayahuasca pueden aumentar la flexibilidad cognitiva, la imaginación y la apertura. Sin embargo, lo que se sabe hasta ahora es solo un punto de partida para entender la complejidad de la conciencia y la capacidad del ser humano para modificar su experiencia. En esta entrevista, el LSD es ese punto de partida para entender cómo las sustancias psicodélicas nos permiten repensar la relación con nuestros propios procesos mentales y con la forma en que entendemos y entenderemos en un futuro cercano la creatividad y la productividad. Para tratar estos temas conversamos con Christopher Timmerman. Él es psicólogo, magíster en neurociencias, doctorado en psicofarmacología e investigador del Imperial College en Londres en el Centro de Investigación Psicodélica. Su trabajo abarca la relación entre los estados alterados de conciencia, la neurociencia y la filosofía de la mente. Además, es director de la Fundación para el Estudio de la Conciencia Humana, que investiga las superposiciones de diferentes estados no ordinarios de conciencia como la meditación, así como la introducción de la terapia y la investigación psicodélica en Chile. Bienvenido, Christopher. Bueno, Esteban, muchas gracias por la invitación. Tu trabajo abarca múltiples dimensiones: la neurociencia,
la conciencia, los estados alterados y su relación con la creatividad. Además, no solo investigas los efectos de los psicodélicos en el cerebro, sino que también exploras sus implicancias filosóficas y culturales. Si tuvieras que explicarle a alguien que nunca ha oído hablar de ti cuál es el hilo conductor de todo lo que haces, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es lo que realmente buscas entender a través del estudio de los psicodélicos? Mi investigación se relaciona fundamentalmente con la conciencia, con entender la naturaleza de la experiencia que nosotros tenemos como seres humanos, que yo creo que son una de las preguntas más fundamentales y esenciales que acarreamos con nosotros momento a momento. Nos define como seres humanos esa pregunta sobre la conciencia y la naturaleza de las cosas. Está en mi visión a la base también de lo que es la vida. Entonces eso guía toda mi investigación con los psicodélicos como una puerta de entrada para entender la conciencia y cómo eso se relaciona con las áreas de conocimiento que tienen que ver con estas preguntas, fundamentalmente con las neurociencias, el cerebro, la filosofía, las preguntas del porqué de las cosas en muchos sentidos, la ética, o sea, también la aplicación segura de los psicodélicos y cómo esto se une, esta transformación de la conciencia o esta puerta de entrada a tener un conocimiento acerca de la naturaleza de la conciencia, cómo eso también curiosamente nos ayuda a vivir mejor, ya sea con tratamientos a temas de salud mental o aumentos en bienestar, significado en la vida y creatividad. Entonces, me parece que los psicodélicos es un punto de entrada a todas esas cosas. Es un punto de entrada que también es una intersección de todos esos conocimientos y que por eso mismo a mí me parece muy, muy interesante y muy gratificante ser parte de eso. Cuentas tú que tu interés por la psique comenzó desde muy pequeño y te llevó a la psicología, luego a la neurociencia, luego al estudio de los psicodélicos. Cuéntanos cómo fue un poco ese camino, qué te llevó a especializarte en este campo, ¿no? Yo creo que de alguna forma estas curiosidades más metafísicas que mucha gente llega a tener en etapas más adultas y que yo creo que mucha gente también asocia al consumo de drogas psicodélicas, que unas preguntas metafísicas de la naturaleza de las cosas, ¿no? Preguntas ontológicas de qué es lo que es la realidad, de dónde venimos, todos esos clichés, digamos, también, pero volcados hacia el interno. Entonces siempre fui muy curioso sobre mi mente, entender los procesos mentales, entender cómo funcionan los pensamientos, las emociones, de alguna forma tratar de agarrar este mundo interno que llamamos la mente, que es algo elusivo, que digamos la forma más intuitiva que nosotros tenemos para entenderla, el común de la gente generalmente tenemos, es como esta idea de la psicología, ¿no? Y que yo creo que permanece como una de las preguntas más relevantes que tenemos ahora en la cultura occidental. Después de mucho desarrollo científico volcado hacia afuera, las preguntas ahora vienen hacia adentro. Entonces yo creo que una versión bien primitiva de eso, digamos, fue lo que me llevó a la curiosidad de la conciencia desde muy pequeño. Y más o menos cuando tenía como 17 años, me llegó una curiosidad muy grande por las drogas. Las drogas como un mecanismo de acceso a la mente, como una perturbación a la mente, como una forma, claro, de aproximarse al fenómeno, de tratar de atajar este fenómeno de la conciencia, ¿no? Porque es como curioso pensarlo. Yo creo que las drogas de alguna forma son moléculas muy precisas, son objetos físicos, naturales, químicos muy precisos. Se pueden manipular, se pueden controlar, se pueden diseñar y afectan la experiencia de una forma también que puede ser bastante precisa. Entonces es como las drogas en esa época se vislumbraban como una forma de hacer ciencia, si se quiere, sobre la mente, de una forma bien, nuevamente, intuitiva y temprana. Entonces hay una fascinación por lo que eran las drogas y su efecto que generan en la mente. Poco después de eso, empecé a conocer bastante el trabajo de investigadores de la conciencia de Latinoamérica y de Chile, que me interesaba mucho, como el trabajo de Humberto Maturana y Francisco Varela, que son próceres en entender cómo es que de la biología emerge de alguna forma esto que llamamos conciencia a la mente.
Entonces, esas dos filas y también por supuesto que también un contexto cultural latinoamericano donde la pregunta de las drogas es bien distinta a la pregunta de las drogas como existe muchas veces en otros países en Occidente. Es que emergió el tema de las drogas psicodélicas en particular y las plantas que contienen psicodélicos en particular como unas drogas con un acceso privilegiado a la conciencia, un acceso único sobre la cual existía y sigue existiendo un gran misterio, digamos. Son drogas que aún no son institucionalizadas, la cultura aún no las ha logrado meter en un saquito, digamos, como que se siguen moviendo, son ilegales, generan locura, son terapéuticas, son herramientas filosóficas, son herramientas científicas, son herramientas culturales, son herramientas colectivas. Entonces como que los psicodélicos se presentan, yo creo, también como un desafío interesante. Christopher, para entender un poco más también tu trabajo y la forma en que te aproximas a los psicodélicos, ¿no? Tú has estudiado los efectos de los psicodélicos desde la neurociencia, que analiza la actividad cerebral de manera, digamos, cuantificable, pero también desde la fenomenología, que se enfoca en la experiencia subjetiva, digamos, ¿no? ¿Qué aporta cada una de estas perspectivas al estudio de los psicodélicos que nos permite entender esta combinación que no podríamos ver desde solo una de ellas, digamos, y cómo influye esto en nuestra comprensión de la creatividad también? Yo llamo neurofenomenología y no es que yo le puse el nombre de hecho viene del trabajo de Francisco Varela, un neurobiólogo chileno latinoamericano, digamos, de gran trascendencia hasta el día de hoy, de impacto en las neurociencias actuales y la filosofía actual y las ciencias cognitivas actuales. La idea de la neurofenomenología básicamente indica que el fenómeno de la conciencia no es un fenómeno que es solo del cerebro. El fenómeno de la experiencia de la mente humana no es algo que solo podemos reducir a lo que podríamos llamar una actividad cerebral o redes neuronales. Si bien hay un atractivo hoy en día en Occidente por entender la mente solo en base al cerebro, cuando nosotros nos tomamos muy en serio esta idea, nos damos cuenta que hay problemas muy grandes, ¿no? Y que vienen de una tradición muy específica en la ciencia, en la tradición del reduccionismo, de que nosotros podemos entender algo tan complejo y tan rico como la experiencia humana, reduciéndolo a un componente solamente neuronal, como puede ser una actividad cerebral. Entonces, la idea de la neurofenomenología indica que cuando nosotros nos queremos aproximar a los fenómenos psíquicos, mentales, espirituales, intersubjetivos o sociales, si se quiere, o colectivos, o de conciencia más en general, tenemos que entenderlo siempre con una mirada muy rigurosa a lo que podríamos llamar como la experiencia misma, la experiencia en sí. Tu experiencia subjetiva ahora en este momento es una experiencia que solo es tuya. Incluso si tú se la intentas transmitir a alguien con palabras, algo se va a perder de esa experiencia. No es que tú les transmites esa misma experiencia que tú sientes a otra persona, como por osmosis. Entonces, incluso en la comunicación algo ya se pierde. Y si nosotros pensamos que viendo la imagen de un cerebro digamos, con unos puntitos indicando actividad neuronal, que eso también nos va a dar una comprensión comprensiva de la conciencia o del fenómeno consciente de la mente, también ahí tenemos también faltas muy importantes, ¿no? Como que nos quedamos cortos. Entonces, el programa neurofenomenológico que yo he impulsado en los últimos años en la ciencia de los psicodélicos tiene que ver con echar un ojo y una mirada muy atenta a la fenomenología en sí, a entender, intentar atajar un poco la experiencia psicodélica, esta experiencia tan diversa, tan difícil de predecir, y que parece también ser súper susceptible a las variables contextuales, ya sea la música que está sonando, el espacio intersubjetivo, el espacio histórico donde se encuentra la persona, si es un rave o una sesión terapéutica, una sesión chamánica. Todas esas variables afectan la calidad de esa experiencia. Entonces, por eso nosotros hacemos como estos experimentos donde, claro, ponemos a la gente en el escáner, les administramos una droga psicodélica como el DMT o el 5-metoxi-DMT, entendemos el correlato neuronal, pero inmediatamente después o incluso durante la experiencia en sí, metemos el componente de la experiencia. Le preguntamos de qué se trata la experiencia y buscamos hacerlo de una forma rigurosa, de una forma científica. En términos de a la creatividad, en estos momentos, o sea, como yo, digamos, me he ido
de a poco metiendo fue con mi trabajo a través de los insights, estas experiencias ajá o estas experiencias de iluminación repentina que ocurren en los episodios psicodélicos. Cómo los psicodélicos afectan al cerebro, como lo entendemos hoy en día, y voy a hacer una pequeña como introducción a cómo entendemos las redes neuronales o las redes del cerebro. Sí, sería interesante la introducción porque muchas veces cuando hablamos de estos temas no sabemos exactamente en concreto de qué hablamos. Cuando nosotros estamos actuando en el mundo hoy en día, nosotros ahora hablando, teniendo esta conversación, tenemos módulos cerebrales, redes neuronales bien específicas que actúan. Es un actuar experto en el mundo que desarrollamos a través de muchos años que pasamos por el mundo y nos vamos perfeccionando en estas tareas como estar hablando frente a un computador en este momento, o conducir un auto, o cocinar una comida. Todas estas tareas son como un refinamiento muy específico, una expertise que se va desarrollando. Y eso se va asociando al desarrollo también de ciertas redes cerebrales que también se van esculpiendo con el tiempo. Estas redes neuronales se organizan de forma jerárquica en el cerebro. Las redes neuronales que podríamos llamar más tempranas del desarrollo son como las redes visuales, las redes auditivas, las redes que tienen que ver con el procesamiento sensorial. Y las redes que se desarrollan más tarde en el desarrollo, en los años de la vida de una persona, son las redes que podríamos llamar de alto orden, que fundamentalmente, más allá de los nombres, lo que importa es que dan cuenta de experiencias y un actuar en el mundo que tiene que ver con algo más complejo, ¿no? Con pensamientos, por ejemplo, acerca del yo, acerca de otras personas, tiene que ver con la capacidad de generar planes hacia el mundo externo y ejecutarlos de forma eficiente. Entonces, todas estas habilidades cognitivas que son de un tinte más cultural, estas redes de alto orden, las podríamos llamar, lo que los psicodélicos actúan particularmente sobre esas redes neuronales. Entonces, esas redes neuronales tienen que ver también con la forma en cómo nosotros nos desapegamos del aquí y el ahora. A diferencia de muchos otros animales que cuando se enfrentan al mundo, se enfrentan de una forma bastante inmediata. Entonces sus necesidades más inmediatas son las que más presionan, las necesidades de cazar, comer, dormir, reproducirse. En los seres humanos nosotros hemos desarrollado estos sistemas de cultura, ¿no? En donde nosotros posponemos esas cosas, las simbolizamos, les damos otro significado. La mayoría de nuestro quehacer como seres humanos no tiene que ver directamente con esas actividades. Entonces los psicodélicos afectan esas áreas culturales que se desapegan del aquí y del ahora, y fundamentalmente son las mismas áreas cerebrales, los mecanismos cerebrales que nos permiten tener una creatividad. La creatividad también la podemos entender como el desarrollo de ideas novedosas que tienen una cierta utilidad. Entonces estas ideas novedosas tienen que ver con un desapego del aquí y el ahora, y con la posibilidad, por ejemplo, de imaginar un futuro que es distinto, o una idea, o un objeto, o un concepto que no está en el aquí y el ahora. Y esto es el resultado de estas áreas cerebrales que tienen que ver con estas cosas que nos desapegan del aquí y el ahora, que en la experiencia psicodélica se vienen a conectar de una forma hiper promiscua con el resto del cerebro. Y eso sería el lado cerebral. En el lado fenomenológico, básicamente la idea tiene que ver con estas experiencias muchas veces de insight o de novedad que emergen en la experiencia psicodélica. Y son experiencias, el psicólogo William James, el padre de la psicología contemporánea, describe la experiencia religiosa como teniendo esta cualidad noética. Esta cualidad noética en la cual arriban como estas ideas en las experiencias religiosas o espirituales de una forma inmediata, ¿no? Como que yo estoy... es como una iluminación, un momento de ajá, y donde esa misma experiencia está llena de significado. Entonces, mis conjeturas actuales me dicen que, digamos, la experiencia de creatividad tiene que ver con esta capacidad de generar significado que tienen los psicodélicos. De transformar las formas en que hacemos significado de las cosas y adjudicamos nuevos significados, por un lado, y por otro lado, con esta hiperasociación de ideas que emerge en la experiencia psicodélica. Eso sería como, en resumen, el porqué de la creatividad de los psicodélicos. El mundo de las drogas es mucho más complejo de lo que te han contado.
Durante décadas, los medios de comunicación, la escuela y los estados han difundido información sesgada o falsa sobre el mundo de las drogas, alterando nuestras nociones sobre la salud, el placer, el cuerpo, la libertad, la seguridad y en general la vida. Por eso, búscanos en redes sociales como Proyecto_Soma para estar al tanto de los más actuales y novedosos debates que se dan hoy en día en torno a las sustancias psicoactivas en todo el mundo. Ampliemos el debate. Soma, las drogas como son. Se habla, ¿no?, de una mayor capacidad para establecer conexiones inusuales, romper patrones rígidos de pensamiento, explorar nuevas perspectivas. Desde la neurociencia, ¿qué ocurre en el cerebro cuando tomamos específicamente LSD en términos de creatividad, por ejemplo? Y en la práctica, ¿cómo se manifiestan estos cambios? Digamos, ¿puede un artista, científico o creador realmente integrar estos efectos en su proceso creativo de una manera consistente, productiva, digamos, o son estados más fugaces, difíciles de canalizar en un trabajo más estructurado? Mira, desde un punto de vista cerebral, lo que sabemos es que existen estas redes de alto orden que tienen que ver con la capacidad que nosotros tenemos para imaginar, que vienen a hiperconectarse con el resto del cerebro. Entonces, como esta hiperconexión genera una cierta fluidez, un estado caótico, entrópico, impredecible en el cerebro, que permite la asociación probablemente de distintos pensamientos que tienen un valor creativo. Esa es una línea de investigación. La otra línea de investigación que es bastante relevante mencionar es la idea potencialmente de la neuroplasticidad. Los psicodélicos son, dentro de las drogas en general, agentes hiperneuroplásticos. Generan una capacidad de transformación en el cerebro a largo plazo que es bastante increíble. Estas son avenidas de desarrollo bastante nuevas en la investigación con psicodélicos, pero los resultados son bastante consistentes. Algo, por ejemplo, como el 5-metoxi-DMT, que es una sustancias psicodélicas más potentes dentro de su efecto psicológico, tienen una capacidad de incrementar la neuroplasticidad que es casi sin precedentes. Entonces, esos son ya mecanismos más a largo plazo también, que no tienen que ver solo con la ingesta del psicodélico en el momento, sino que ya tienen que ver con una transformación cerebral en el largo plazo, que indican que podrían también facilitar una apertura a la experiencia, un rasgo de personalidad, apertura a la experiencia, que de hecho se asocia muy bien mucho al bienestar psicológico muchas veces, y que tiene que ver con creatividad, y que se ha visto que también puede incrementarse después de experiencias de tipo mística con sustancias psicodélicas. Lo que es muy curioso, digamos, como esta idea de la apertura a la experiencia como una disposición que nosotros tenemos internamente como seres humanos o a estar cerrados a nuevas experiencias o estar abiertos a ellas. Eso por otro lado. Y luego la pregunta de cómo esto se puede integrar en ya sea innovaciones de tipo creativas, innovaciones científicas, tecnológicas, en la vida de las personas. Bueno, hay dos respuestas ahí que me parecen bastante relevantes. Una es que tiene que ver con la terapia y otra que tiene que ver con la creatividad. Si nosotros entendemos la idea de las transformaciones mentales con los psicodélicos como los beneficios terapéuticos de las sustancias psicodélicas, si nosotros nos detenemos a pensar como cuáles son los mecanismos, en gran parte, y esto se ha visto en base a la evidencia, gran parte tiene que ver con el desarrollo de nuevas ideas, con un proceso creativo que se activa en el paciente, la posibilidad de encontrar nuevas soluciones a sus problemas, por ejemplo, o enfrentarse de una forma novedosa a lo que es su propia existencia. Se puede hablar como una cierta creatividad existencial. Algo que psicoanalistas o psicólogos, digamos, muy renombrados también mencionaban. Gente como Donald Winnicott, digamos, que en su trabajo de psicoanálisis menciona esta capacidad de vivir de forma creativa como un cierto bienestar. Entonces ahí ya tenemos una aproximación, yo creo, cuando vemos el potencial de los psicodélicos para tratar temas como depresión, ansiedad, abuso de sustancias. Ya empezamos a encontrar un mecanismo que tiene que ver con la creatividad en sí mismo. ¿Y qué sucede con la creatividad más allá de la terapia, con la creatividad en su sentido más común? Es decir, en la capacidad de crear cosas nuevas, innovar o generar ideas originales, por ejemplo. Yo creo que ahí hay un gran y un largo camino por hacer y entender desde la ciencia
y también entender desde de la experiencia de los usuarios, de cuál es ese camino y qué es lo que se facilita. La evidencia que nosotros tenemos, de hecho, estamos ahora mismo a punto de lanzar un paper donde vemos que los psicodélicos aumentan la creatividad divergente, que sería como una capacidad más de desarrollar ideas novedosas, más allá que creatividad de tipo convergente o reflexión cognitiva en sí. Entonces, como cuando nosotros pensamos en la creatividad, tenemos como estos dos grandes procesos, ¿no? Uno tiene que ver con el desarrollo de estas nuevas ideas y coloquialmente lo podríamos llamar como el proceso de lluvia de ideas. Y la segunda patita tendría que ver como con esa consolidación de la idea, con darle una forma, darle un significado más depurado, asociarlo con los otros conocimientos que tenemos de una forma más disciplinada y eventualmente generar, si queremos ponerlo en un punto de vista así como de producción, generar un producto útil. Entonces los psicodélicos potencian particularmente fuerte esta primera parte, esta lluvia de ideas, como romper patrones habituales y generar nuevas posibilidades. Ahí es donde se encuentra el valor de las sustancias psicodélicas como lo entendemos ahora. Ahora, existen casos muy renombrados de gente que utilizó los psicodélicos y atribuye a los psicodélicos grandes innovaciones, grandes desarrollos de ideas que han incluso cambiado el mundo. Te puedo dar un ejemplo inicial, que es el caso de Kary Mullis, que es un científico que desarrolló la técnica del PCR, que lo utilizamos muchos de nosotros para testear el COVID. Esa invención hizo que Kary Mullis se ganara el Nobel cuando recién la desarrolló. Y existe en YouTube, pueden ver la entrevista donde Kary Mullis detalla cómo fue gracias a sus experiencias con LSD que eventualmente logró darle forma a esta invención que le dio el Nobel. Otro caso también de gran renombre es el caso de Steve Jobs. Como Steve Jobs desarrolló gran parte de sus desarrollos cómo generó gran parte de sus desarrollos tecnológicos en base a su experiencia de LSD. E incluso se dice que la idea del Internet, la hiperconectividad del Internet, encuentra también su primera causa en la experiencia de interconectividad que generan las sustancias psicodélicas, de interconexión. Entonces, están estos ejemplos. Mi sensación es que de la misma forma que un paciente puede encontrar una mejora a largo plazo de salud mental, de la misma forma que un innovador puede encontrar nuevos experimentos o nuevos hallazgos gracias a su experiencia del LSD. Y de la misma forma que para mucha gente el tomar sustancias psicodélicas en contextos que se podrían llamar recreacionales, como puede ser un festival, un rave o lo que sea, puede encontrar un significado existencial en eso en el largo plazo. Estamos siempre hablando de algo que va más allá de simplemente tomar una droga y esperar que llegue el insight y llegue el desarrollo novedoso, innovador inmediatamente. Tiene que ver con un uso depurado, sofisticado, que habla de protocolos, ya sea sueltos o rígidos, que habla de ceremonias, ya habla de una disposición interna a aproximarse a este aprendizaje, a este nuevo conocimiento con esa sofisticación. Y eso, digamos, aún no se sabe muy bien, digamos, no existen los protocolos de desarrollo de psicodélicos para creatividad, al menos no es de la ciencia. Y mencionabas algo que me parece súper importante, que es el tema de la salud mental, porque en la actualidad la depresión es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Entonces, me interesa conocer un poco tu aproximación como psicólogo en un mundo deprimido, digamos. ¿Cómo el cerebro se relaciona con la creatividad? ¿Y qué papel juega la creatividad en la salud mental de las personas? ¿Es posible que lo que entendemos como tratamiento para la depresión también sea en parte una forma de desbloquear nuevas perspectivas creativas? ¿O puede la creatividad ayudarnos a ser más felices, digamos? Mi sensación es que en la creatividad hay muchas posibilidades. O sea, de hecho, mi visión de lo que es la biología y lo que es la vida es que tiene que ver con un proceso inherentemente creativo. Pero para dar una idea bien general, digamos, la idea de la autopoiesis, esta teoría de qué es la vida, indica que la vida no es necesariamente un proceso que tiene que ver simplemente con la presencia de ADN en una célula,
que permite que se reproduzca porque tiene ese imprint y todo, sino que tiene más que ver con un proceso específico. Un proceso en donde la célula está constantemente en un proceso de desarrollo, de incompletitud. Y en este proceso de incompletitud es que la vida se desarrolla, es que la vida sigue avanzando. Y lo mismo sucede con la conciencia y la salud mental. Esa es mi visión. O sea, yo creo que así funciona también la salud. El estar bien, el bienestar tiene que ver con un proceso constantemente creativo, en donde somos capaces de tener una vida original, creativa, auténtica, se podría llamar. Yo creo que los psicodélicos ciertamente pueden estimular esas posibilidades. Ahora, como lo mencionaba, no creo que es una posibilidad automática. Yo creo que si hay algo que nos ha enseñado la evidencia actual, como también el quehacer con uso con psicodélicos que tienen muchas comunidades, es que la gente encuentra bienestar en contextos intersubjetivos, donde esa sofisticación de uso psicodélico no existe solo en el usuario de por sí, sino que existe en una relación específica que se da tanto ya sea entre paciente y terapeuta, entre chamán y usuario, entre qué sé yo, el DJ y la gente que está bailando. Entonces, es en estos espacios intersubjetivos donde se empieza a armar una sofisticación que se encarna en una cultura específica. Y ahí es donde existen estas posibilidades. Entonces, yo creo que podemos, pensar en estas oportunidades creativas que otorgan los psicodélicos en algo así como el petróleo, las posibilidades, las oportunidades. Y no así necesariamente como nuevamente en pensarlo como un proceso acabado en donde ahí estamos listos y se da la droga y se acaba el problema. La historia de los psicodélicos, ¿no?, ha estado marcada por contradicciones. Han sido utilizadas por distintas culturas y civilizaciones a lo largo de la historia para explorar la mente, para fomentar creatividad. En los 50 y 60 también fueron objeto de fascinación científica cultural, pero luego, como muy bien sabemos, fueron prohibidas y demonizadas. Y hoy, sin embargo, están siendo reintroducidas en la medicina y en la innovación. ¿Cómo crees que el prohibicionismo ha afectado la noción de lo creativo? ¿Cómo crees que el prohibicionismo, por la forma en que regula y categoriza las drogas, ha influido en la manera en que concebimos los procesos creativos y su legitimidad también, ¿no? Puedo pensar en fenómenos culturales que ciertamente han sido obstruidos en algún grado o han sido limitados en algún grado por el prohibicionismo. Puedo pensar en el desarrollo de la música, el desarrollo de las artes y su relación con el prohibicionismo y cómo la relegación a los márgenes de la cultura, por un lado, genera desafíos, pero también, curiosamente, también oportunidades, porque genera una escena underground y genera una sensación de ir avanzando. Yo creo una sensación incluso de aventura que se puede dar en espacios, me imagino, ilegales. Pero claro, a un nivel mayor lo que tenemos es un resultado, una percepción. O sea, son tendencias, básicamente lo que podemos nosotros entender como las tendencias conservadoras o más liberales y por ende progresivas. O sea, literalmente están las palabras, ¿no? Conservadora de la cultura y progresivas en la cultura. En donde las tendencias conservadoras tienden a conservar, a frenar procesos creativos de transformación de la cultura. Y las tendencias progresivas tienden a querer hacer que la cultura se transforme, progrese y cambie. Entonces yo veo el prohibicionismo claramente como una respuesta a eso. Si pienso en el prohibicionismo del año 71, cuando salió la Convención de las Naciones Unidas que prohibió muchas sustancias estupefacientes, incluidas ellas casi todas las sustancias psicodélicas clásicas, y el freno que eso puso también en procesos culturales de transformación, incluidos en ellos la contracultura de los años 60. Entonces, como que yo creo que ahí vemos encarnado de una forma bien clara como corrientes conservadoras frenan estos procesos creativos que tiene la cultura. Ahora, es interesante pensar, yo creo, como el tema de la creatividad avanza, de una creatividad, nuevamente, con una definición de un desarrollo de novedad que se le añade la idea de un valor, ¿no? Un valor para la gente. Y ahí entramos en temas más sociológicos, porque lo que es valioso para una cultura puede ser no valioso para otra cultura. Y en general ahí yo creo donde cada cultura creo que tiene
define sus propios valores de creatividad y lo que le sirve de forma creativa. En algunas culturas yo creo un avance muy rápido, una transformación muy fuerte puede terminar tal vez siendo dañina. En otras culturas un avance es realmente lo que necesita, una transformación rápida. Entonces ahí es interesante que yo creo como nos empezamos a plantear los fenómenos de creatividad, ya que tú mencionas creatividad de provisión, los fenómenos de creatividad bajo una perspectiva de índole propiamente social y no inherentemente científica. Entonces ya traemos otros temas, traemos temas de colectividad, traemos temas éticos, hay otros cuentos que empiezan a formularse desde ahí. Y hablabas también de las contraculturas que surgieron justamente producto de la prohibición de las drogas, que también fueron utilizadas para potenciar habilidades cognitivas, a veces creativas, ¿no? Hablamos desde filósofos griegos que consumían vino en los simposios hasta escritores de la generación Beat, por ejemplo, que exploraban con anfetaminas, con psicodélicos. Es decir, las drogas han estado presentes en procesos de pensamiento, innovación, creación desde hace mucho tiempo. Sin embargo, mientras algunas sustancias como la cafeína, la nicotina, han sido normalizadas como estimulantes productivos, otras como el LSD o la psilocibina, por ejemplo, siguen siendo vistas con desconfianza, especialmente cuando se plantea su uso para mejorar el rendimiento cognitivo. Acá, desde mi punto de vista, digo, podría deberse a un prejuicio cultural que asocia la creatividad y la inteligencia con habilidades innatas o esfuerzo puro, pero también al impacto del prohibicionismo que ha condicionado nuestra percepción sobre el uso de sustancias fuera del ámbito médico. ¿Por qué crees tú, Christopher, que sigue siendo un tabú, digamos, hablar de los psicodélicos como herramientas para potenciar la creatividad y el pensamiento? Ahí hay una visión ahí que yo creo que es como más Terence McKenniana, que a mí me resuena harto, que es la idea de que básicamente nosotros vivimos en una cultura occidental bien monoteísta. O sea, yo creo que en nuestra cultura lo que debe ser es bastante monolítico. Es como que los valores son unos, los principios son unos. No pensamos desde un pluralismo muy grande cuando pensamos en la sociedad. Ahora, yo creo que también eso puede ser bien pragmático, ¿eh? No necesariamente es un problema necesariamente como de una ingeniería política tan pensada. Yo creo que es difícil llegar a una cultura politeísta o polivalórica en ese sentido. Y yo creo que lo que hace los psicodélicos es transformarte esta visión como monolítica de la cultura, de que las cosas deben ser de una cierta forma, que el progreso existe bajo solo una visión y ya pensar en cómo no, yo puedo tener mi Dios, yo puedo tener mis procesos, yo puedo tener mis valores, digamos, que son distintos a los tuyos y aprendemos a convivir. Yo creo que el proyecto como secular occidental ha intentado hacer eso de alguna forma, pero sigue bajo esta visión bien monolítica. Entonces yo creo que, claro, o sea, efectivamente como que el porqué de los psicodélicos bajo esta prohibición tiene que ver bastante con eso. Hay una resistencia cultural, hay una dificultad de la sociedad de adaptarse a eso. Eso por un lado. Por otro lado, el nivel de sofisticación tecnológico y el poder de la tecnología hoy en día nos presenta dilemas y problemas también bastante importantes al momento de entender lo que es la información y cómo la utilizamos hoy en día. Desde ese punto de vista encuentro que los psicodélicos son como una inteligencia artificial, pues, que va generando nuevas ideas, nuevos pensamientos y que también puede alucinar cosas. Entonces, que puede haber mucho valor ahí, pero también puede haber mucho riesgo. Claro, porque por un lado, mientras los psicodélicos muestran este potencial para expandir la creatividad, uno también se pregunta si acaso pueden generar dispersión también, pérdida de enfoque o incluso una percepción distorsionada del propio trabajo, ¿no? Y ahí, desde tu experiencia investigando estados alterados de conciencia, ¿existe evidencia de que los psicodélicos puedan ser contraproducentes para la creatividad o la productividad? También, hablándote esto desde la idea de que durante mucho tiempo los psicodélicos en general se investigaron únicamente explorando los daños que generaban en el ser humano.
Pero me parece importante también hacer la pregunta de si hay un riesgo de que induzcan, por ejemplo, una falsa sensación de genialidad, ¿no? Haciendo que una persona perciba su obra como innovadora, por ejemplo, cuando en realidad no lo es. Sí, mira, existen reportes que hablan de eso y al menos, nuevamente volviendo ya a ejemplos de índole más terapéutica, que tenemos cada vez más evidencia un poquito de eso, ¿no? De que pueden ocurrir, por ejemplo, en sesiones terapéuticas, experiencias de insight, que nuevamente tienen que ver con el proceso creativo, por eso lo menciono, experiencias de insight que pueden ser falsas. Recuerdos falsos pueden emerger también en experiencias psicodélicas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que el usuario más experienciado aprende a hacer es a tomarse con ligereza el insight que puede emerger o empezar a desarrollar un discernimiento de qué sirve y qué no sirve. Entonces yo creo que ciertamente ahí pueden haber algunos daños en términos de distorsión de ese mecanismo evaluativo de las nuevas ideas. Puede existir con los psicodélicos, si se quiere, de alguna forma, un enamoramiento con lo que emerge de la mente de uno. Y yo creo que los peores ejemplos de esto es como, y tiene que ver un poquito con la investigación que yo he hecho relacionada a esto, como el desarrollo de creencias más de tipo solipsista, o que hablan de una tendencia media narcisista. El solipsismo es esta creencia metafísica en donde toda la realidad es mi mente. Como que de alguna forma lo único que existe allá afuera es lo que existe dentro de mí. Lo que puede llevar a conductas muy nihilistas, incluso el suicidio en algunos casos, ¿no? Entonces, como que ahí hablamos de como que es lo que se pierde ahí, de una forma ética, lo más importante que se pierde ahí, las otras mentes, los otros, ¿no? Pierdo el espacio colectivo donde yo soy igual a otra persona y que esa persona demuestre estar teniendo esa misma experiencia que yo y que por ende yo puedo generar esta empatía hacia la otra persona y que me permita a mí actuar de una forma ética en el mundo. Quería ahí también plantear una pregunta relacionada con los mitos en torno a la creatividad. Algunos creen que basta con tomar LSD para volverse loco. Estamos hablando de mitos que se han ido formando a través de los discursos políticos y de los medios de comunicación de hace varias décadas, mientras que otros también lo pueden considerar como una simple ilusión, como que no tiene efectos reales. Durante tu experiencia, de tu carrera, ¿cuáles dirías tú que son los principales mitos sobre los psicodélicos y la creatividad? Creo que hay harto en relación a que los psicodélicos pueden de alguna forma inmediatamente darte un acceso a una revelación interna que te va a salvar a ti o al mundo, a otras personas, y yo creo que existe como un cierto excepcionalismo con las sustancias psicodélicas, ya sea dentro de las drogas como fuera de las drogas en general, que se considera las sustancias psicodélicas como el pináculo de todas las drogas o de la humanidad, y yo encuentro que esa es una de las cosas que ha cambiado, yo creo. O sea, volviendo a tu pregunta inicial de mi percepción de los psicodélicos son una droga. Es como que son drogas, y está bien que así lo sean, o sea, si quieres maravillarte con la vida, como está en la vida, o sea, en la vida hay una riqueza inmensa, no necesitamos ir a los psicodélicos para darnos cuenta. O sea, de hecho yo creo que esas son las cosas más bonitas que yo encuentro con los usuarios más experimentados, es como un maravillarse frente al momento presente, al estar presente, y por eso yo creo la conexión con la meditación, digamos, como una gratitud con el estar vivo. Entonces yo creo que ese excepcionalismo con la creatividad, como con cualquier otra aplicación de los psicodélicos, es como uno de los mitos, ¿no? Que la droga por sí sola te va a generar iluminación, te va a dar la respuesta que tú necesitabas. Como todas las otras drogas, cuando empiezan a ser populares, son las panaceas, vienen a salvar el mundo. Y eso es un fenómeno cultural que sucede con todo. ¿Sabías que en la mayoría de accidentes relacionados al consumo de drogas, el principal problema fue que la persona no sabía cuánto era la dosis personal o incluso desconocía si la sustancia que había adquirido era realmente la que buscaba? El mayor riesgo de las drogas es la ignorancia que se ha impuesto sobre estas. Por eso, en Proyecto Soma realizamos intervenciones informativas, capacitaciones, recolectamos datos sobre dinámicas de consumo para aportar a mejores políticas públicas y ofrecemos análisis para detectar adulterantes o suplantadores en las sustancias. Y así se pueden evitar malas experiencias o incluso la muerte. Si organizas fiestas, conciertos o eventos de otro tipo y estás interesada en nuestros servicios, búscanos en redes sociales como Proyecto
proyecto-soma y escríbenos. ¿Sabes cuidarte? Regula tu consumo. Soma, las drogas como son. Hoy en día la noción de conciencia está presente en discursos muy variados, como la ciencia, la espiritualidad, el marketing, incluso en la autoayuda también, lo que lo hace un concepto complejo y también a veces confuso, ¿no? Y si la creatividad implica romper esquemas, si la creatividad implica explorar nuevas formas de pensamiento, ¿cómo definirías la conciencia humana y qué significa realmente alterarla? ¿Los estados alterados son una desviación de lo normal o más bien una parte esencial de nuestra experiencia? La conciencia humana es simplemente la experiencia humana, la experiencia que tenemos como seres vivos. Esa experiencia que experimentamos tanto cuando estamos despiertos como cuando tenemos sueños, como bajo los estados de cualquier droga. Son pequeñas alteraciones de esa experiencia o grandes alteraciones de esa experiencia en particular. Entonces, al referirme a conciencia, me refiero a eso. Para serte bien honesto, a veces yo lucho bastante como cuando hablo con, especialmente gente que medita mucho, y me hablan de conciencia con algo que abarca más allá de la experiencia humana. Para mí ya ahí nos salimos de lo que es la experiencia y nos salimos de lo que es la fenomenología y empezamos a entrar a otros cuentos, digamos, que pueden o no ser reales, digamos, pero para mí la conciencia es simplemente la experiencia. Y los estados alterados de conciencia tienen que ver con una transformación significativa de esa experiencia. Una transformación que muchas veces está acompañada de un trasfondo cultural que ha desarrollado una forma de una sofisticación en relación a ese cambio de conciencia. Ahí yo creo que ahí empezamos a hablar de estados alterados de conciencia de una forma un poquito más importante. Entonces ahí entra los psicodélicos, la meditación y prácticas de meditación, la hipnosis. Los sueños son habituales, no son estados no ordinarios de conciencia, o son estados ordinarios de conciencia, pero no los entendemos muy bien. Hay bastante misterio en relación a lo que son los sueños. Entonces tienen aspectos más o menos de estados alterados, pero no completamente de estados alterados de conciencia. Podemos pensar incluso experiencias de asombro, estados de flow en creatividad, estados de flujo en creatividad, por ejemplo. Incluso experiencias sexuales como estados alterados de conciencia, en un cierto grado. Y ahora, cuando hablamos de los psicodélicos, DMT, ayahuasca, mescalina, San Pedro, o peyote, psilocibina, hongos alucinógenos, parece ser que, digamos, todos tienen esta capacidad de modificar la conciencia. ¿Cómo se diferencian los efectos del LSD particularmente sobre la creatividad en comparación con los otros psicodélicos que te he mencionado, por ejemplo, como la ayahuasca o la psilocibina? ¿Qué tipo de experiencias creativas puede potenciar más esta sustancia a tu parecer? Ahora, pensando en DMT y en ayahuasca, generalmente la experiencia es una en donde la persona está bastante inhabilitada de interactuar con el mundo externo. Las dosis que usualmente se ocupan para ayahuasca o para DMT implican que la persona tiene que estar a ojos cerrados de alguna forma, dejándose llevar por la experiencia. Lo que de alguna forma dificulta la posibilidad de que esa persona vaya direccionando aspectos específicos a trabajar. Lo que emerge está mucho más fuera del control de la persona bajo experiencias de LSD y ayahuasca. Entonces, por ese motivo, si bien pueden haber experiencias creativas bajo el estado de DMT y ayahuasca, yo creo que es mucho más difícil que sean intencionadas. En el caso de psilocibina o hongos psilocibios y LSD, hay muchas más oportunidades desde ese punto de vista. Incluso desde el LSD, incluso tal vez un poco más, porque los efectos corporales
de los hongos psilocibios a veces pueden ser un poquito más fuertes que los de la experiencia del LSD. Entonces por ahí tenemos algo de evidencia que tal vez el LSD como que tiene más, tal vez un poquito más de esas oportunidades más de tipo cognitiva, sin tener el cuerpo metido de por medio o sin tener esas entidades que pueden emerger bajo la experiencia de DMT o ayahuasca, que vienen potencialmente vienen a tal vez interferir ciertos procesos ahí significativos. Lo otro que se me ocurre es que en ayahuasca hay procesos purgativos que le pueden dar una cierta dificultad o pueden interferir en estos procesos cognitivos. Y la experiencia tiene un tinte mucho más metafísico, ¿no? Como nuevamente en DMT, ayahuasca, incluso en hongos, psilocibios. Como que nuevamente están estas experiencias de agencias externas que vienen a interactuar. Y que si bien puede haber un insight, y hay reportes de insight en esas experiencias, yo creo que, nuevamente, claro, es más difícil intencionarlo. Me pareció súper interesante cuando mencionaste, Christopher, la idea de que todas las sustancias en general son drogas, ¿no? Que es algo que mencionabas, ha cambiado, digamos, desde tu perspectiva, en el tiempo que llevas estudiando los psicodélicos e investigándolos, ¿no? Digo esto porque en la industria tecnológica, por ejemplo, la microdosificación de LSD ha ganado bastante aceptación, ¿no? Como una herramienta para mejorar la creatividad y la concentración. Sin embargo, otras sustancias como la cocaína o las anfetaminas, que también aumentan el enfoque y la resistencia al cansancio, siguen siendo rechazadas. Sabemos que incluso en microdosis y sin inducir un trip, digamos, un viaje completo, el LSD puede proporcionar energía y mejorar la flexibilidad cognitiva. Desde una perspectiva neurocientífica, ¿qué diferencia al LSD, por ejemplo, de estimulantes como la cocaína o la anfetamina en términos de su impacto en el cerebro y en la creatividad, por ejemplo? Que la cocaína y las metanfetaminas en general tienden la cocaína estimula centros de placer más directamente y viene a actuar sobre zonas de recompensa. La cocaína estimula, pero también genera una sensación de bienestar bastante automática generalmente. Y la anfetamina tiene como estos efectos más en la vigilia. Yo creo que las grandes diferencias, de alguna forma, estas drogas vienen a ser como aumentar el motor y la capacidad incluso yo te diría que enfoque, tal vez comparativamente un poquito más que los psicodélicos. Los psicodélicos pueden aumentar el enfoque, pero también pueden disgregarlo y manejar la dosis ahí. No es necesariamente tan fácil, puede ser más o menos difícil. Y la gran diferencia es que, claro, o sea, los psicodélicos vienen a romper de una forma mucho más grande, o sea, genera este estado de fluidez cerebral que es mucho más notorio que con metanfetamina o con cocaína. En términos de creatividad o productividad, yo diría que la cocaína y la metanfetamina pueden facilitar procesos más de un motorcito para estar ahí trabajando, mientras que el LSD facilitar procesos más de generación de ideas nuevas. Aunque, sin duda, eso también puede existir con la cocaína y la metanfetamina, ¿no? Como un episodio un poquito más maníaco también de desarrollo de hartas ideas. Pero lo que a mí me viene a la duda, y no he visto los estudios, digamos, si con la cocaína la gente es capaz de moverse de esas ideas o si se quedan más pegadas en esa idea. Y yo tengo la sensación de que con el LSD esa capacidad un poquito más flexible o fluida de moverse entre distintas ideas. El uso de microdosis de LSD y psilocibina se popularizó en Silicon Valley, especialmente en estos entornos donde se busca potenciar la productividad, la innovación, sin tener que experimentar los efectos psicodélicos tradicionales, ¿no? Disolución del ego o llegar a estas alucinaciones, entre comillas. La industria tecnológica ¿no? Más como que se centra en optimizar el rendimiento cognitivo, sin explorar los aspectos más profundos. Ahora, si eliminamos la psicodelia de los psicodélicos, ¿estamos alterando el impacto, digamos, en la creatividad? ¿Es la apertura mental que producen estas sustancias el verdadero catalizador del pensamiento más innovador? ¿O tiene que ser la experiencia completa con todo lo que implica la clave de su efecto en el proceso creativo, digamos? Sí, mira, yo soy del pensamiento, y esto muy basado en evidencia, de que en estricto rigor, sin experiencia, no hay cambio. Si yo pienso en la evidencia científica que muestra que es mucho más fuerte la asociación entre experiencias catárticas, místicas o de insight psicológico con transformaciones en salud mental, que simplemente evidencia de neuroplasticidad.
O como como de alguna forma un efecto que ocurre detrás de puertas cerradas. Ahora, puede ser que eso pase, pero no hay mucha evidencia y yo soy bastante escéptico en relación a eso. Yo creo que, nuevamente, o sea, yo creo que en la creatividad también es en la experiencia donde están esas oportunidades, es en ese cambio de pensamiento, es en esa como revolución cognitiva experiencial donde existen estas nuevas oportunidades. Y sin eso no, soy bastante dudoso, digamos, como que puede ser el caso, pero no me lo compro completamente. Y ahí la discusión de la dosis es fundamental. O sea, ¿qué dosis es cuando hablamos microdosis? ¿Es realmente una microdosis que no genera ningún efecto en el pensamiento ni siquiera? Ahí no me la compro. Yo creo que hay un efecto placebo ahí funcionando más o menos fuerte. Pero puede que me equivoque. O sea, la mayoría de la evidencia indica que cuando la gente no puede discriminar entre placebo y droga, no se perciben diferencias significativas. Hay solo un estudio donde hay un reporte de aumento de creatividad como experimentada de forma subjetiva, pero es un solo experimento y muchos de los otros no muestran esos cambios. Entonces yo creo que es como este viaje gratis, digamos, como que no me lo compro. Yo creo que hay que, nuevamente, ¿no? Pensar en esta idea de romper esquemas, romper patrones. Hay un riesgo ahí. Hay un riesgo experiencial, hay un riesgo mental, hay como una sensación de riesgo, ¿no? No tiene que estar, pero tiene que existir esa aventura para que exista realmente ese cambio. Y ahora, sobre todo que vivimos en una era de la inmediatez, donde se busca optimizar cada aspecto de nuestra vida, incluso la creatividad parece ser amenazada con la nueva inteligencia artificial. Por otro lado, la idea de que una sustancia puede inducir genialidad, digamos, resulta absurda o creo que ha sido abordada en alguna que otra película. En cambio, aumentar la productividad parece tener sentido. Y no solo eso, sino que las únicas sustancias exclusivas para estimular hoy en día son legales y se llaman café y azúcar. ¿Qué crees tú que revela esto sobre nuestra sociedad? ¿Por qué parece tener más sentido potenciar el rendimiento laboral con sustancias que estimular la creatividad? Claro, ahí yo creo que hay un tema de la resaca de la revolución industrial bueno, cosas que podemos pensar todos que van incluso a nuestros asentamientos agrícolas, digamos, en donde como seres humanos nos enfrentamos a un mundo amenazante de muchos sentidos y en el cual te empezamos a organizarnos en grandes números y con la revolución industrial ya empieza a ser, el trabajo empieza a adquirir un valor enorme y efectivamente hay el café, especialmente el café, que es una sustancia fuertísima desde un punto de vista de efectos en la conciencia, pasa a tener una relevancia increíble. O sea, es una locura pensar. Imagínate tú caminaras por la calle y vieras que cada 5 locales ves heroína puesto ahí en la publicidad y puedes ir, entrar y tener tu experiencia. Y yo creo que, claro, o sea, como que claramente sirve esa función social el café y la sirve muy bien. O sea, yo creo que ahí encontraron una droga muy útil. ¿Existe un riesgo de que se despoje a los psicodélicos de su potencial transformador y se conviertan en una herramienta más dentro del sistema productivo, como el café, como el tabaco, tal vez? Los psicodélicos, las plantas que contienen psicodélicos también siempre fueron una herramienta de cohesión social en muchas culturas indígenas. Entonces lo rupturista que puede ser para nosotros no necesariamente lo ha sido en otros contextos. Entonces sí, puede ser que tenga razón, digamos que puede ser una forma de control en algún grado. Lo veo muy lejano en este momento, con dosis más altas. Lo que yo veo más que nada ahora es como, al menos en el desarrollo que tenemos actualmente, que los psicodélicos son como un problema para la psiquiatría. Vienen a cambiar la forma como nosotros hacemos como terapia, vienen a cambiar los paradigmas que tenemos de biología y experiencia, qué es esto, terapia de la conciencia, qué significa eso. Entonces son como más incómodos que cómodos, yo creo, para la sociedad hoy en día, pero puede ser que eventualmente sean asimilados, acoplados y usados. Digamos, yo creo que los sistemas en que vivimos, especialmente los sistemas de producción industrial, son increíblemente eficientes para hacer eso con cualquier cosa.
Tú has trabajado en entornos científicos donde el conocimiento no se construye de una manera muy estructurada, basada en evidencia, metodologías rigurosas. En cambio, el arte y la música, algo que entiendo tú también exploras, suele concebir la creatividad como algo mucho más intuitivo, incluso irracional. ¿Cómo se entiende la creatividad en el mundo de la ciencia en comparación con el arte? Sí, se percibe de manera distinta o en el fondo ambas disciplinas comparten más de lo que parece en su forma de generar nuevas ideas. Mira, desde el punto de vista del quehacer científico y el quehacer artístico, yo los considero muy parecidos. Especialmente el quehacer científico ya que tiene que ver con el trabajo de la conciencia, porque la herramienta de pensamiento es la misma herramienta que estás investigando. Entonces, el desarrollo de ideas, las intuiciones que se van generando, las hipótesis que se van generando, todo tiene que ver con un proceso de estar absolutamente obsesionado con algo, con lo cual uno siente mucha pasión. Y en esa obsesión donde emerge lo novedoso, donde emergen las nuevas posibilidades. Estoy bastante convencido de que así es como funciona. Ya pensando en la creatividad en sí misma como temática que se investiga, cómo la ciencia concibe la creatividad, yo creo que, y lo que los artistas sí saben y entienden muy bien, es que las neurociencias piensan en la creatividad como un proceso cognitivo que ocurre solo dentro de la cabeza, y como los artistas entienden la creatividad, lo entienden como una colectividad, muchas veces. Lo entienden como una escena en la cual uno tiene que estar inmerso, que tiene una historia y tiene una cultura en la cual uno se imbuye, y es en ese embullicimiento, en ese como arremangarse las manos en este espacio colectivo de casi vertiginoso en términos de desarrollo de ideas, de relaciones y de proyectos, es donde emerge algo colectivo. Y ahí es donde emerge lo nuevo, lo novedoso y lo valioso. Y eso la neurociencia no lo ha, digamos, no lo ha abarcado, no lo abarca aún, no lo entiende muy bien aún. ¿Cómo funciona tu propio proceso creativo? ¿Has encontrado en tu experiencia personal que los estados alterados de conciencia han influido en la manera en que percibes y estructuras la música? ¿Y con el tiempo y tu investigación sobre la mente y la conciencia han cambiado tu relación con la creatividad, Christopher? Yo creo que en general hay algo que emerge en estados alterados de conciencia que tiene que ver como con la forma más fácil de entenderlo, como una desinhibición particular y una apreciación estética que emerge en los estados alterados de conciencia, especialmente con los psicodélicos, una apreciación a la belleza que tienen las cosas, y un maravillarse que yo creo que son muy propios del quehacer artístico también, en donde hay un amor al arte, si se quiere, hay un amor a la experiencia, hay un amor a aquello que se manifiesta en la experiencia, que es la misma experiencia que tienen los artistas, en donde aman su arte, aman lo que están haciendo, aman aquello que está emergiendo en términos de contenido, y de alguna forma como que se ponen a disposición de eso, como que se ponen a servir a eso. Y yo creo que ahí hay algo en donde los estados no ordinarios de conciencia sí comparten mucho con la creatividad y con el desarrollo artístico, con el desarrollo creativo, donde la persona deja de ser acerca de tanto qué es lo que hace la persona. La persona pasa más a conducir algo, nuevamente se pone como al servicio de que fluya aquello que está dictaminando la imaginación o la entidad o la colectividad en la cual se encuentra inmerso. Yo creo que esa fluidez, ese destrabamiento, es también el estado de flujo en el cual se encuentra el artista, es también el estado de flujo donde se encuentra también el deportista de alto rendimiento, enfrentado a la situación, al desafío, digamos, de alguna forma, que tiene que ver con un estado particular que no emerge no solo desde el momento y en dejarse ir. Tiene que ver como con un estado que también emerge con una cierta preparación y una disposición y una expertise que puede surgir en ese momento en sí mismo. Cuando la persona que está teniendo el viaje está en un estado de flujo, es porque se encuentra como que después de estar inmersa desde un cierto tiempo en esa colectividad, es donde ya encuentra ese flujo particular. Sabe cómo habitar ese espacio. En la pista baile sabe cuál es el lugar que se están más o menos todos
y logra congeniar con eso para estar en ese flujo con todos. Y yo creo que es lo mismo como con el desarrollo de una habilidad, digamos, con un instrumento, en donde después de aprender y conocer el instrumento y obsesionarse con la música y escucharlo y todo, es donde eventualmente la persona logra ponerse en el lugar para servir a eso que está siendo generado. Por último, Christopher, si imaginamos este mundo donde las drogas están reguladas y su uso es consciente e informado, ¿cómo crees que cambiaría nuestra relación con la creatividad? Yo creo que un uso más informado, si cambia esta relación con cómo se pueden usar las drogas, una oportunidad que existe ahí tal vez un existir un poco más auténtico de las personas. Yo creo que ahí hay algo, digamos, que está faltando hoy en día en procesos creativos. Yo pienso en el desarrollo, ya sea artístico, por ejemplo. En el último tiempo yo pienso en la música. En la música como que ya no hay escenas musicales, por ejemplo. O hay, pero están mucho más reducidas que antes. Curiosamente, con todo esto de estar hiperconectados y estar globales, hemos perdido mucha como localidad, digamos, de lo que emerge ahí en el momento. Entonces yo creo que lo que facilitan las experiencias con droga es que la gente se reúne. Y cuando la gente se reúne y crea, es cuando ocurre magia, digamos. Es cuando emergen cosas que es mucho más que la suma de las ideas individuales que tiene cada persona. Esta es una producción de Proyecto Soma y es posible gracias al apoyo de Source Research Foundation, organización sin fines de lucro que apunta a conectar, inspirar y apoyar a estudiantes de la comunidad apasionada por la ciencia psicodélica y apoyar a estudiantes de la epidemiología, fenomenología e impactos ambientales, culturales y clínicos del uso de psicodélicos, así como crear una red de colaboración virtual entre estudiantes, científicos y miembros de la comunidad apasionados por las ciencias psicodélicas. Esta entrevista fue realizada por mí, Esteban Acuña. La coordinación estuvo a cargo de Francesca Brivio. La edición de sonido ha sido un trabajo de Santiago Martínez Rey y la edición general de este podcast está a cargo de Raúl Lescano Méndez. Pueden seguir el trabajo de Soma en redes sociales como Proyecto-Soma y en la web proyectosoma.com. Recuerda, sabes cuidarte, regula tu consumo. Soma, las drogas como son.